¿Qué hace falta para que tu nombre siga infundiendo miedo siglos después de morir? La historia conoció reyes, generales y monstruos con rostro humano, pero hubo quienes ni siquiera necesitaron grandes ejércitos para helar la sangre. Eran la guerra hecha persona, el final con pasos y aliento. Luchaban al frente, sangraban con honor y mataban con furia. No dejaron solo cicatrices, dejaron una sombra que el tiempo aún no se atreve a borrar. Algunos reducen todo a cifras, armas o imperios, pero en ciertas épocas el terror tenía nombre propio. Caminaba, respiraba y mataba con sus propias manos. No dirigían desde la retaguardia ni eran figuras de leyenda, eran hombres de carne, hueso y acero. Antes de empezar, suscríbete al canal y al terminar, cuéntanos qué otros guerreros legendarios te gustaría que abordáramos. Ahora sí, vamos al combate. En las tierras gélidas del norte nació uno de los más temidos del siglo IX, Horn Ironside, hijo de Ragnar Lodbrok. Criado entre fiordos y tormentas, convirtió el mar en su camino de guerra. Con sus dracars golpeó Inglaterra, arrasó costas de Francia y España, incendió ciudades en el norte de África y en 859 ejecutó una estratagema memorable. Fingió su propia muerte para entrar en la fortificada Luna, que muchos creían Roma, ocultando a su tropa en un cortejo fúnebre. Cuando las puertas cedieron, la ciudad ardió. No era solo saqueador, era estratega, líder y fuerza imparable. Le llamaron Ironside porque parecía invulnerable. Mientras otros buscaban tronos, él dejaba cenizas a su paso. Mucho más al este, Zairuddin Muhammad Babur heredó un reino, desde los 12 años, una guerra. Descendiente de Tamerlán y de Gengis Khan, perdió sus tierras natales, cruzó el Indus con un ejército pequeño y hambriento, bajó al corazón de la India y se midió con fuerzas 10 veces mayores. En Panipat, 1526, venció con pólvora, disciplina y artillería móvil, introduciendo un modo nuevo de combatir en el subcontinente. Fundó el imperio mogol, que duraría siglos. Babur no se sentó en un trono cómodo, cabalgó al frente y talló su legado a golpe de acero. Roma también conoció al enemigo desde dentro. Espartaco, tracio nacido hacia el 111 a.C., fue soldado, esclavo y luego símbolo. Entrenado en Capua, se negó a morir por espectáculo. En el 73 a.C. escapó con un puñado de gladiadores armados con cuchillos de cocina y, contra todo pronóstico, empezó a ganar. Su revuelta reunió a decenas de miles, humilló legiones, ridiculizó a generales y puso a temblar al Senado. No buscaba una corona, sino libertad o una muerte digna. Cayó luchando contra Craso, nunca hallaron su cuerpo, pero su sombra quedó grabada para siempre. En Castilla, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, se hizo leyenda combatiendo para reyes cristianos y musulmanes en plena reconquista. Desterrado, traicionado y jamás quebrado, tomó Valencia en 1094 y la sostuvo 5 años a puro coraje. Murió en 1099 sin rendirse, símbolo de astucia, valentía y honor. Su nombre cruzó fronteras y siglos porque no peleaba solo por tierras, peleaba por su fama y esa fama aún resuena. Mientras Europa contaba cantares de gesta, en las estepas crecía la tormenta. Subotai, el más letal de los generales de los mongoles, transformó a un pueblo de jinetes en máquina de aniquilación. Nacido hacia 1176, dirigió más de 20 campañas y conquistó más territorio que ningún otro comandante de su tiempo. Cruzó ríos helados y desiertos, aplastó reinos en China, Persia y Rus, y en 1241 dividió sus fuerzas para destruir a caballeros europeos en Liegnitz y a húngaros en Moy. Invisible como el viento y certero como la tormenta, su arma principal fue la mente, engaño, movilidad y golpes simultáneos. Donde pasaba, no quedaba nada. En el Japón convulso del periodo Sengoku, surgió Miyamoto Musashi, demonio del duelo. Nacido en 1584, peleó desde los 13 años y jamás fue vencido. Combatió en Sekigahara y forjó su leyenda en más de 60 duelos, muchos contra maestros reputados. Inventó el estilo de 2 espadas, Nite Nichi-ry, brutal y directo, sin adorno vacío, luchar para sobrevivir y perfeccionarse. Al final escribió el libro de los 5 anillos, donde destiló su filosofía del combate. Vivió y murió invicto. Su desafío no era solo al rival, sino a la propia muerte. Además de espadachín, fue calígrafo, pintor y estratega. Entendía la guerra como un camino de conocimiento.
Rechazaba la ostentación del duelo formal y prefería romper el ritmo del enemigo con timín, distancia y engaño. Pasó sus últimos años en una cueva, Reigand, meditando sobre el vacío y la claridad mental en combate. Su legado no es solo técnico, es una ética del autodominio y la adaptación constante. Antes de que Roma fuese invencible, sangró ante Pirro de Epiro, rey helenístico nacido en 319 a.C., cruzó el Adriático para auxiliar a la Magna Grecia contra la expansión romana y desembarcó con elefantes de guerra, visión apocalíptica para el enemigo. Venció en Heraclea y Ásculo, infligiendo pérdidas enormes y pagándolas también. Sus triunfos costaron tanto que dieron nombre eterno a la victoria pírrica. Ambicioso como los héroes de Homero, demostró que incluso las victorias pueden doler como derrotas. A pesar de su genio táctico, falange, caballería y elefantes coordinados, no logró consolidar políticamente sus conquistas. Intentó reinos en Sicilia e Italia, pero la falta de recursos y los costos humanos lo desgastaron. Su figura revela la frontera entre la gloria militar y el límite de la logística y la diplomacia en la antigüedad. En Pirro, la estrategia brilló, la sostenibilidad, no. A Roma la marcó para siempre Aníbal Barca, el azote de Cartago. Juró odio a la urbe de niño y, durante la Segunda Guerra Púnica, ejecutó lo imposible. Cruzó los Alpes con ejército y elefantes, luchó sin refuerzos en terreno enemigo y destrozó a sus adversarios en batalla tras batalla. En Cannas, 216 a.C., cercó y aniquiló a más de 50.000 romanos en un solo día. Su nombre se volvió amenaza de cuna: si no obedeces, vendrá Aníbal. Maestro de la maniobra y del terror psicológico, quebró la soberbia romana y rozó lo irrecuperable. Su táctica favorita, atracción, envolvimiento y destrucción, sigue estudiándose hoy. Pese a su genio, Cartago no apoyó con decisión su campaña en Italia. Aníbal sostuvo la guerra con alianzas locales y audacia pura. Tras Zama, eligió el exilio antes que la humillación, y aun lejos de su patria siguió intrigando contra Roma. Fue derrotado, pero nunca domesticado. No todos los reyes reinan desde un trono, algunos lo hacen con la lanza. Leónidas y, forjado en la agogé espartana, enfrentó en 480 a.C. la marea persa con 300 hoplitas y miles de aliados en el paso de las Termópilas. No buscaba la victoria final, sino tiempo para que Grecia se organizara. 3 días bastaron para inscribir su nombre en la eternidad. Rodeado y traicionado, eligió morir con los suyos, casco puesto y mirada al frente. Defendió más que a Esparta, defendió la idea de no rendirse jamás. Su resistencia permitió la retirada ordenada, unió a polis rivales y sembró la moral que floreció después en Salamina y Platea. Leónidas encarna la virtud espartana: disciplina, economía de palabras y una claridad terrible sobre el precio de la libertad. Su derrota táctica fue, en la memoria griega, una victoria moral y política. Por encima de todos se alza Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno. Hijo de Filipo II y alumno de Aristóteles, heredó un reino a los 20 y a los 30 había extendido sus dominios de Grecia a la India. No fue solo estratega, combatía en primera línea, cruzaba ríos imposibles, vencía ejércitos mayores y derribaba imperios en Isos y Gaugamela. Tomó Babilonia, fundó Alejandría, fue proclamado faraón en Egipto. Donde llegaba, además de ruinas, dejaba mestizaje, ideas y ciudades. Murió joven, con apenas 32 años, y conquistó algo más grande que tierras: la eternidad. Promovió matrimonios mixtos, adoptó vestimentas locales y fomentó la circulación de saberes, helenismo como lengua franca del Mediterráneo. Su genio residió en la movilidad de la falange, la caballería de compañeros y la lectura del terreno. Fue rey, general y fundador de mundos. Tras su muerte, sus generales se repartieron el imperio, pero el mapa cultural que dibujó perduró siglos. Cayeron imperios, murallas eternas, se hicieron polvo y el tiempo borró los nombres de muchos reyes, pero estos guerreros siguen cabalgando entre ruinas y ceniza, porque los verdaderos no desaparecen, se funden con el acero de la historia. Desde los mares helados del norte a los desiertos ardientes, desde los Alpes a las llanuras de la India, escribieron sus nombres con sangre y fuego. No buscaron solo victorias, buscaron inmortalidad y la encontraron. Cada uno eligió el sendero más duro, cada uno prefirió una muerte gloriosa a una vida mediocre. Por eso, siglos después,
Cuando pronunciamos sus nombres, todavía oímos el eco del metal contra el metal y el rugido que no se apaga. Más allá del mito, quedan tácticas, libros, ciudades y ejemplos, manuales de coraje y advertencias sobre el precio del poder. Al final, no importa cuántos imperios caigan, lo que permanece es el espíritu de quienes se negaron a arrodillarse, pelearon hasta el último aliento y convirtieron su nombre en leyenda. Su huella sigue viva en cualquiera que decide no rendirse.